Hola, muy buenos días para todos. Sean muy bienvenidos el día de hoy a nuestra charla pues que hemos programado, que se llama Poder Sancionatorio de la DIAN relacionado con los errores en la información exógena. Como bien sabemos, estos son unos temas bastante álgidos en el día a día de los contadores, los empresarios colombianos, y hoy hemos traído al doctor Wilmar Campo, quien es experto, digamos, en todo el tema contable. Él es contador público, especialista en revisoría fiscal, especialista en gestión tributaria, magíster en tributación política y fiscal, estudiante de Derecho de último semestre, fundador y director de Campo Tributario SAS. Es, digamos, pues la persona que hoy en día les hemos traído a esta charla con el fin de que puedan hacer todas las preguntas y resuelvan todas sus inquietudes con él. Vamos a tener 45 minutos de su exposición el día de hoy. Al final vamos a manejar las preguntas para él poder, digamos, resolverles todas las inquietudes. Y también tengan en cuenta que la grabación les va a llegar a todo el mundo que se haya inscrito y que haya participado y que haya estado, digamos, en la charla. Adicionalmente, les va a llegar un certificado de la participación en esta charla que hoy en día Logro les está ofreciendo gratuitamente a todos nuestros contadores y empresarios colombianos. Como bien sabemos, Logro es un ERP que está 100% en la nube y que les permite manejar facturación electrónica, que ya tuvimos lanzamiento de la nómina en la nube también. Ya todos nuestros clientes y empresarios colombianos pueden adquirir la nómina de Logro en nuestra página, que es www.logro.com. Como les mencionaba, pues es muy sencillo de adquirirla en línea. Hoy nos va a acompañar el ingeniero Néstor Fajardo, nuestro ingeniero preventa especialista, William Campo, que como ya les conté, todo digamos, su presentación y su currículum, su hoja de vida, digámoslo así, su experiencia para dictarnos esta charla del día de hoy, y quien les habla, Marlene Arroyave. Sigamos, porfa, la siguiente diapositiva. Como les mencionaba, pues Logro ya es una herramienta que permite manejar en línea todos los beneficios pues de que maneja nuestro programa, que son facturación electrónica, inventario, post, el tema de la nómina, que también lo podemos manejar, y adicionalmente tenemos un programa para contadores que pueden perfectamente inscribirse en nuestra página www.logro.com/contadores. Ahí van a ver todos estos beneficios. Les regalamos la aplicación para que lleven en su propia compañía la nómina, para que lleven en su propia compañía todo el tema contable y financiero, y adicionalmente a eso les damos una comisión del 7.5 y del 15%, de acuerdo pues a unas condiciones que ya veremos en la página cuando nos visiten y se registren. Estamos regalándole un bono a todos nuestros contadores por registrarse como aliados de Logro. Cada contador que se registre en nuestra página como partner de Logro y no haya sido partner anteriormente registrado y tenga mínimo un cliente al cual le lleve la contabilidad, la nómina o la facturación electrónica, le regalamos un bono de bienvenida a nuestro portal de contadores. Eso era todo por el día de hoy. Sin más preámbulos, entonces, para no quitarle tiempo a nuestro conferencista, le doy la bienvenida. Wilmar, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Marlene y Néstor y todos los asistentes. Realmente es motivo de satisfacción y inmenso orgullo poder estar con ustedes en esta oportunidad y pues poder tener la posibilidad de compartir con todos los que están en línea en este momento un tema que ha tenido tanta connotación y de tanta actualidad como es el relacionado con el poder sancionatorio de la DIAN a propósito de los errores que están identificando en información exógena. Entonces, realmente muy agradecido con la invitación, doctora Marlene, de estar acá con ustedes. Y nada, pues vamos a iniciar entonces. Y en ese sentido me permito entonces compartir pantalla para efectos de la presentación. Estamos Perfecto, viendo ahí la bienvenido pantalla. entonces. Listo, Ya Wilmar. estamos viendo pantalla. Listo. Voy a... Por favor. Ahí ya está ahí. bien.
Ahí está bien, ¿no es ya, cierto? ya la estamos viendo. Correcto. Listo. Entonces, vamos a, digamos, a tratar de facilitar la comprensión de estos temas, básicamente desde varios ángulos. El uno, pues, tiene que ver con el tema legal, el otro tiene que ver con el tema doctrinario a partir del oficio 539, y pues vamos a poner unos ejemplos claros de cómo sería el tema sancionatorio, y al final estaré dando mis conclusiones y atendiendo las inquietudes que a bien tengan hacer por este medio. Básicamente nos referimos es al tema sancionatorio de información exógena tributaria. Recordemos que la información exógena tributaria es una obligación de informar, de dar, de hacer, que tienen a su cargo prácticamente todos los obligados en materia tributaria, de suministrar información de todo un año, de diferentes transacciones, operaciones y eventos en los que de alguna manera se evidencian que hay ingresos por parte de prestadores de servicios o vendedores de bienes, o que hay costos o gastos por parte de compradores, o que hay retenciones en la fuente para los que perciben esos ingresos, o que efectivamente hay operaciones que de alguna manera transforman el patrimonio de los que intervienen. El tema sancionatorio, el fundamento legal está en el artículo 651. Y como estaba, digamos, antes y después de la ley 1819, es lo que cobra relevancia acá. Porque lo que había antes de la ley 1819 era una expresión que decía que las sanciones podían ser hasta del 5, del 4, del 3%. Con la modificación que hace la ley 1819 se pone un tope y se dice que se establece la sanción bajo tres parámetros. Inicialmente, que sería el 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, o sea que quien tenía que suministrarla no la envió. Estamos hablando del omiso. Y dice el 4% de las sumas respecto de las cuales se suministró en forma errónea, o sea que usted cumplió a tiempo pero no entregó la información como le estaba pidiendo la información. Y el 3% respecto de las cuales se suministró de forma extemporánea. O sea que aquí este hecho sancionador del numeral primero está poniendo un techo que es en las 15.000 VTs, pero dice, ese techo de las 15.000 VTs se va a aplicar teniendo en cuenta esos criterios. Y aquí hay expresiones un poco vagas que tienen una amplitud que se puede prestar para múltiples interpretaciones. Porque la norma nos habla de las sumas. ¿Y qué son las sumas? ¿Qué se debe entender por sumas? Eso pues ya presenta una primera dificultad interpretativa. Habla de las sumas, no habla de valores, no habla de valores reportados, no habla de las sumas. Y pues está planteando tres escenarios. Si usted fue omiso, es decir, literal las sanciones del 5% de esas sumas. Si usted fue inexacto, es decir, está en el literal B, usted aplica una sanción del 4%. O si usted lo suministró de forma extemporánea, pues entonces es el 3% respecto de esas sumas. Y sigue con el tema de las sumas. Y dice que cuando no sea posible establecer la base para tasarla o no se tuviera cuantía, entonces la sanción será del 0.5% de ingresos netos, y que si no hay ingresos netos se toma el 0.5% del patrimonio bruto del año inmediatamente anterior a la última declaración de impuesto de renta o de ingresos y patrimonio. Ese es el fundamento legal de la sanción. Pero también establece ese artículo primero que hay otros efectos, ¿no es cierto? El desconocimiento de costos, rentas exentas, deducciones, descuentos pasivos, impuestos descontables, retenciones, todo lo que da lugar a la determinación de la declaración tributaria o la declaración de IVA o incluso la misma declaración de retención en la fuente. Pero que si esa sanción se impone mediante resolución independiente, que es lo que ocurre en este tipo de casos, hay un mes para responder. Ahora bien, lo vamos a tocar más detalladamente en las diapositivas siguientes, pero hay una forma de corregir en la que usted se ve compelido a corregir por medio de un acto administrativo que puede ser el pliego de cargos o la resolución sancionatoria, caso en el cual la sanción pues se va a encarecer. En la medida que se cumple ese principio, que cualquiera modificación que se dé
digamos, sobre la información inicialmente presentada, se entiende una corrección de la inicial. Y que de todas formas, en la medida en que usted deja aumentar el poder sancionatorio de la DIAN, pues va a aumentar la sanción. Ese principio se cumple como el criterio de progresividad en materia sancionatoria tributaria. Aquí hay un error que estaba inicialmente en la ley, que en el artículo 8º corrigió el decreto 939 del 2017, cambiando literal A por numeral primero, porque erróneamente se dijo que los errores se iban a subsanar conforme lo establece el literal A, y no es el literal A, sino el numeral primero. Y aquí también hay otra distorsión, porque se supone que la ley no puede ser modificada por un decreto, pero de todas formas estamos en Colombia y eso pasa en Colombia y mucho en materia tributaria, donde el gobierno nacional excede la potestad reglamentaria y asume funciones propias del legislador, como es este caso. Bueno, las cifras de las 15.000 VTs que les mencionaba hace un momentico, va a ser entonces para el año 2020 equivalente a 534.105.000 pesos, atendiendo precisamente pues el monto de la VT para este año 2020, que como todos sabemos es de 35.607 pesos. Un punto importante que es de la mayor envergadura dentro de lo que vamos a hablar hoy, es lo que dice el último inciso del 651 después del parágrafo. Dice: las correcciones que se realicen a la información tributaria antes del vencimiento del plazo para su presentación no serán objeto de sanción. Porque muchos me han preguntado, ¿qué hacemos entonces, doctor? ¿Cómo vamos a corregir sin sanción? Y la única alternativa realmente que se vislumbra, por lo menos, desde la óptica legal y desde la visión de la DIAN, lo constituye una corrección antes del vencimiento del plazo. Ya hablaremos más adelante, perdón, sobre eso. Entonces, esas sanciones que ya hemos advertido son 3 tipos de sanciones. 4, insisto en ello porque la DIAN tiene una posición aquí bastante disímil, pero entonces son 3 escenarios. Entregar la información por fuera del término, no entregarla o entregarla con error. Ahí están esos 3 elementos. Y de acuerdo a eso son las sanciones. Y lo digo porque para la DIAN, para efectos de aplicar el principio de lesividad, para la DIAN se le ocurre que las 3 son una sola cosa. O sea que, pues, una interpretación bastante alevosa por parte de la autoridad tributaria, donde quiere uniformar los 3 literales del numeral primero en uno solo. Y realmente no es así, porque la ley en materia tributaria, específicamente el artículo 640, establece una reducción de la sanción aplicando el principio de favorabilidad en la medida en que pues, el contribuyente no haya cometido la misma infracción en el último año o en los 2 últimos años. Si no la ha cometido en el último año, la sanción se reduce al 70%, y si no la ha cometido en los últimos 2 años, al 50%. Pero la DIAN en el concepto dice que, y lo ha sostenido, que es que tiene que ser, cualquiera de ellos se equiparan a un error igual para aplicar el principio de lesividad, que equivaldría a la misma infracción, y eso pues sería una interpretación demasiado amañada a los intereses de la DIAN y absurda frente a los criterios de hermenéutica jurídica en materia tributaria. Entonces, vamos acá. Bueno, las especificaciones técnicas que menciono ahí en pantalla simplemente señalan el procedimiento que se surte cuando se envía información o cuando se corrige información. Y eso es lo que normalmente, y ustedes que están viendo la presentación y que de pronto han tenido esta experiencia, saben que es lo más usual, lo que hay que hacer cuando detectamos que hay errores en los formatos enviados. Entonces procedemos a verificar cuál fue el formato mediante el número del documento, de qué versión corresponde, y procedemos a indagar en el sistema cuáles fueron los errores que se detectaron y a corregir esos errores. Entonces, esa presentación de información por envío de archivos implica colocar en la bandeja de entrada el archivo que se va a reemplazar, consultar el envío de la solicitud para saber con qué número voy a grabar mi solicitud, diligenciar la solicitud de envío, formalizarla
y reemplazar totalmente el envío de archivos. Normalmente uno recomienda reemplazar totalmente en vez de parcial porque facilita pues la congruencia de la información, aunque muchos lo hacen de manera parcial, pero la verdad en lo personal siempre he recomendado el reemplazo total. Y pues este archivo genera una extensión, un archivo de 33 caracteres, donde el de Muisca, ¿no es cierto? Donde me menciona si es el primer envío o el segundo, que son los dos primeros códigos después del guión bajo de Muisca, el número completo del formato que es 01001, la versión, en este caso, sería versión 10, 2020 el año de envío y el número de consecutivo, en este caso 1, con la extensión .xml. Ese archivo contiene 33 caracteres en su denominación y es uno de los primeros requisitos que hay que validar, que se cumpla la extensión en el número de caracteres y en el orden en que van. Fíjense que en muchas ocasiones, y tal vez es uno de los errores que más se ve, los que más se aprecian las correcciones, es que a veces por el tema de las firmas, como hay que firmar cuando se coloca en la bandeja y nuevamente hay que firmar para el envío, a veces suele ocurrir que se ponga el NID del representante legal en vez del NID del informante, y eso suele pasar en muchas ocasiones cuando se envían los archivos. O puede pasar, por ejemplo, que hayan errores de contenido tan absurdos como reportar la información de nómina en el 1001 sabiendo que iba en el 2276. Pero digo absurdo es en cuanto a la precisión o en cuanto a la apreciación que de ese error tiene la administración. Porque para la administración ese error implica necesariamente cuantificar una sanción. Y ese pues es un tema que es el que nos convoca en este momento, un tema complejo y del cual pues tendremos que advertir una posible salida ante esa situación. Entonces, este es el procedimiento de ese proceso para que nosotros podamos estar tranquilos de que hubo un reemplazo total, un envío de información y pues en el proceso de firma es donde suele pasar el tema. A veces nosotros, y ustedes lo saben, el sistema, digamos, facilita y habilita el proceso de firma y de envío, aun cuando puedan haber errores de contenido. Eso es muy normal que ocurra. Por eso nosotros la recomendación que hacemos es siempre que enviamos información por este procedimiento, pues hay que estar consultando permanentemente que esa información haya pasado completamente y no esté sometida a errores, o que si los hay se puedan identificar y se puedan corregir. Ojalá antes del vencimiento del plazo, que ya ustedes lo tienen porque la resolución 70, que es la que está vigente para este año 2020, fue expedida ya desde octubre del año anterior y ya sabemos entonces los plazos para entrega de información exógena con relación al año 2020, que van a ser allí a la vuelta de la esquina, es decir, en el año 2021. Miremos algo importante que tiene que ver con el procedimiento que tiene la DIAN para proferir pliego de cargos. Entonces, de acuerdo con el artículo 638 del estatuto, establece que ese término para proferir el pliego de cargos es de 2 años a partir del momento en que se presentó la declaración de renta o ingresos y patrimonio. Y entonces, en ese punto, habría que resaltar que a partir de ese momento y no otro es que se cuentan los 2 años. Y lo ponemos en este ejemplo. El gran contribuyente que presenta información por el año 2019 la presenta el 15 de abril de 2020. Entonces lo que nos tenemos que fijar es ese año en el que presentó la información 2020, ¿cuándo se vence el plazo para declarar? Vamos a asumir porque no ha llegado la fecha, pero simplemente para efectos del ejemplo, pongamos que ese grande contribuyente tendrá que declarar el 2020 el 16 de abril de 2021. Siendo ese el caso, entonces los 2 años se cuentan a partir de ese 16 de abril, de suerte que hasta el 15 de abril de 2023 tendría plazo la DIAN para proferir el pliego de cargos. Y lo ponemos en una línea de tiempo, nos quedaría acá. Abril 15 de 2020, fecha en que presentó información exógena del 2019. Abril 16 de 2021, vencimiento del plazo para declarar del año en que cometió la irregularidad. Y de ahí nos vamos 2 años hacia adelante, nos va hasta el abril 15 del 2023, que sería el término para que la DIAN profiera el pliego de cargos. Muchos contadores, muchos colegas mencionan el plazo de los 4 años. Yo los invito a que no mencionen el plazo de los 4 años, sino que sigan la línea del tiempo del artículo 638. ¿Por qué? Porque resulta que si por alguna razón usted se demora en presentar la declaración de renta, en este caso del 2020,
y supóngase que por alguna circunstancia la presentase no en el 2021, sino en el 2022. Entonces dice que los 2 años se le van a ir hasta el 2024. Sí me ven la diferencia. No es lo mismo decir que 4 años así nomás. No, tiene que contar la línea del tiempo del 638, porque los 2 años se lo van a contar es a partir en que usted presente la declaración de renta del año en que ocurrió la irregularidad. Y de una vez, pues dejo planteada la respuesta porque me la han preguntado también. Suele darse con mucha frecuencia que preguntan, bueno, ¿y qué pasa con aquellas entidades que no están obligadas a presentar declaración y que de todas formas tienen que presentar información exógena? ¿Cómo cuenta el término? Porque piense usted, por ejemplo, en un municipio o piensa en un departamento o en un distrito. Ellas son entidades no contribuyentes y al mismo tiempo no declarantes, de acuerdo con el artículo 23 del Estatuto Tributario, que habremos de leerlo en concordancia con el 598. La respuesta realmente no está en el Estatuto Tributario, porque hubo un vacío jurídico de parte del legislador tributario en ese punto. ¿Qué nos toca? Nos toca ir al CEPACA, y específicamente no al CEPACA propiamente tampoco, sino al Código de Procedimiento Administrativo, para mirar que en el artículo 38 del Código de Procedimiento Administrativo, es decir, el recordado decreto 01 del 84, que pues en sus mayores artículos fue reemplazado por la ley 1437 del 2011. En el artículo 38 se establece que el plazo que tiene una autoridad para imponer una sanción es de 3 años a partir de que se comete la misma. Entonces, en la respuesta que habría que dar para los no obligados a declarar, que no son declarantes tampoco, sería entonces el término de 3 años de conformidad con el artículo 38 del Código de Procedimiento Administrativo. Mire que les advierto, es un vacío jurídico que no está resuelto por parte del Estatuto Tributario y que, como sabemos, la norma especial, en este caso sería el Estatuto, cuando la norma especial no resuelve un asunto, tendríamos que ir a la norma general, en este caso el Código de Procedimiento Administrativo. El proceso de sede administrativa, ¿cómo es en materia de información exógena? Entonces recuerden que la autoridad tributaria profiere un pliego de cargos de acuerdo con el 638, pliego de cargos que tendremos que responder en el término de un mes, de acuerdo con el 651 del mismo estatuto, y pues después de que contestemos el pliego de cargos, la DIAN tendrá 6 meses para proferir una resolución sancionatoria. Y inmediatamente recibimos esa resolución, vamos a tener la oportunidad de interponer el recurso de reconsideración 2 meses después de haber sido notificados de esa respuesta al pliego de cargos de la resolución sancionatoria. Y una vez damos respuesta al recurso, pues la DIAN cuenta con el término de 1 año para responder ese recurso. Y pues acuérdense que de todas formas, en este caso, podría operar el silencio administrativo positivo, pero en la mayoría de las veces no ocurre. Entonces, tenemos una respuesta al recurso y a partir de la respuesta tenemos un término de 4 meses para, si lo creemos conveniente, acudir en defensa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, fíjense que este proceso en sede administrativa sigue estas etapas y pues es importante y se las recuerdo porque eventualmente en algunos de estos casos que puedan darse por información exógena, el obligado pueda decir, vea, yo me la juego toda porque parece injusta la sanción y me voy y discuto esto a los tribunales. Entonces, para surtir el requisito de procedibilidad, es decir, para que usted pueda ir a una instancia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es requisito indispensable haber agotado, requisito de procedibilidad técnicamente se llama, haber agotado la discusión en sede administrativa. Y obviamente la norma nos habla, el CEPACA nos dice que ese cumplimiento se da cuando damos respuesta e interponemos los recursos de ley. O sea que ese recurso de reconsideración es muy importante poderlo atender y darle respuesta en debida forma para poder, con base en la respuesta al recurso, acudir a la jurisdicción de lo contencioso y poder trabar la litis allí con la autoridad tributaria, donde ya un tercero, que es el juez de la República o un juez
colegiado pues simplemente resolverá el asunto. ¿Qué pasa con la DIAN? La DIAN emitió el concepto 539 del 30 de septiembre, en la que claramente dice que todas las liquidaciones, o mejor dicho, todas las correcciones de formatos da lugar a liquidar sanciones en los términos del 651 y el 640. El 651 que ya hemos explicado y el 640 que nos habla del principio de favorabilidad. Que esos tres hechos sancionables son sujetos de sanción económica, de acuerdo con el numeral primero del 651. Y para la DIAN aquí se establece un criterio meramente objetivo. Es decir, para la DIAN no vale, no importa si usted tuvo intención o no de hacerlo. Simplemente se incurre en el hecho generador de la sanción, cuando hay cualquiera de los tipos de los punibles planteados en el numeral primero del 651. O sea que para la DIAN, el principio de lesividad se cumple acá por el incumplimiento de obligaciones tributarias. ¿Cuál obligación? La de hacer. Acuerde que las obligaciones tributarias conllevan prestaciones de dar, hacer y no hacer. Y el reporte de información exógena constituye precisamente una prestación de hacer, porque la prestación de dar en materia tributaria se cumple con el pago del tributo, de acuerdo pues con lo que plantea el artículo primero del Estatuto Tributario. Pero en materia de información exógena se tipifican esos tres punibles. Entonces aquí pues la DIAN se mete en un terreno fangoso un poquito, tanto pareció el tema penal porque tiene que establecer un ius puniendi y un ius puniendi que tiene y está definido en la ley claramente bajo esas tres premisas, pero para la DIAN opera el criterio meramente objetivo porque entonces se aleja de aquel criterio de lo que en materia penal conocemos como la conducta punible, y es aquella que es típica, antijurídica y culpable. Y cuando hablamos de típica es porque está previamente establecida en la ley. Cuando decimos que es antijurídica es porque produce un daño al Estado, en este caso hace una afectación del orden público económico en cuanto afecta los recursos de la carga fiscal del Estado a cargo de nosotros, o en este caso afecta la debida fiscalización que debe cumplir la autoridad tributaria, que es el ente encargado de administrar y fiscalizar los tributos. Y culpable porque en materia penal, por ejemplo, sabemos que normalmente usted tiene que medir la intención o no para determinar si hubo dolo o culpa en la actuación del sujeto y poder encontrar eximientes de responsabilidad, por ejemplo. Situación que no opera en materia tributaria y que no opera según la DIAN en este caso, porque lo que para la DIAN es claro es que cualquiera de las modificaciones de los tres tipos o hechos sancionables simplemente da lugar a tipificar una sanción económica. Eso es lo que plantea el oficio de la DIAN y entonces por eso recreamos el tema sancionatorio a partir de ese oficio en qué medida se puede dar. Entonces, si usted liquida la sanción, lo hace el obligado de manera voluntaria, porque no está mediando ninguna coercibilidad, no le están oficiando mediante un pliego de cargos o una resolución sancionatoria. Entonces lo que usted debe hacer es subsanar la inconsistencia antes de que le profieran el pliego de cargos y con ello pues liquidar la sanción que trae el artículo 651 en el parágrafo que plantea la reducción al 20% cuando usted lo hace de manera voluntaria. Y además de eso aplica la reducción del 640, es decir, el principio de favorabilidad, que puede ser, como les decía, ahí está en la diapositiva, 50% un año, realmente 2 años, o 75% un año. Es decir, si mi sanción está en 100, pero yo no cometí la infracción en el año anterior, en los 2 años anteriores, la reduzco a 50, pero si mi sanción son los mismos 100, pero resulta que yo sí cometí una infracción en el último año, pues entonces ya no voy a pagar 100, sino 75. Entonces lo que plantea el 640. Ahora, cuando usted la hace por parte de la DIAN, la sanción la liquida porque la DIAN lo compele a que la liquide, es porque ya media un pliego de cargos. Entonces, aún así con pliego de cargos andando, usted puede reducir la sanción al 50% si es que corrige con ocasión del pliego de cargos, o al 70% si corrige con ocasión de la resolución sancionatoria. Eso sí, lo debe hacer dentro de los 2 meses siguientes
a la notificación en debida forma de esa sanción. Y obviamente también allí aplica el principio de favorabilidad de la reducción de la sanción de acuerdo con el 640 del Estatuto Tributario. Entonces, miremos el ejemplo con este caso. Fíjense, un obligado a reportar información, la empresa XAS, que por el año 2019 reportó el formato 1007 de ingresos, pero lo hizo de manera extemporánea, o sea, lo hizo por fuera de los plazos. Y el formato 1007 plantea una suma equivalente a 5.000 millones de pesos. O sea, usted vendió 5.000 millones de pesos, pero no, en el formato no lo envió a tiempo. Entonces, si usted va a correr de manera voluntaria y va a asumir que en los últimos 2 años no ha cometido la misma infracción, ¿cómo sería el asunto? Entonces, mire la cuestión de la corrección voluntaria. Usted sigue un procedimiento que es identificar el hecho sancionable, cuantifica la sanción, aplica la reducción del 651 del parágrafo y aplica la reducción del 640 por principio de favorabilidad. Es el procedimiento a seguir. Entonces, ¿cómo sería el asunto? Identifica el hecho sancionable, lo reportó de forma extemporánea, o sea que estamos hablando del numeral primero del Estatuto Tributario del literal C, ¿cierto? Suministrar de forma extemporánea. Eso me implica corregir con una sanción de 3% sobre las sumas que yo omití presentar en tiempo. 5 por 3, 15 da 150 millones de sanción. Eso es lo que inicialmente planteo, pero ojo, como yo corrijo voluntariamente, entonces aplico el parágrafo, la reducción del parágrafo del 651 que me dice que lo puedo reducir al 20%. ¿Qué reduzco al 20? La sanción. Entonces la reduzco al 20. No es lo mismo decir en el 20 que al 20. Entonces, al 20 es que yo me llevo esto y lo reduzco al 20%, multiplico por el 20%. Me da 30 millones de pesos. Pero si además de eso aplico principio de favorabilidad y como advertí en el ejercicio, el obligado no estuvo reportado no fue sancionado por el mismo hecho en los 2 últimos años, te reduzco la sanción al 50%. Como ya venía en 30, a ese 30 le reduzco el 50, lo multiplico por el 50 y quedan 15 millones. Si ustedes ven, simplemente se redujo el total de la sanción inicialmente planteada a un 10%. El 10% de 150 millones da 15. Fíjense cómo aquí se ve claramente cómo opera el principio de favorabilidad en materia sancionatoria. Pero viene la pregunta, entonces, el obligado en este caso asume corregir y pagar la sanción y liquidar el recibo oficial y enviarlo pues a la DIAN para efectos de que ellos hagan el ajuste respectivo y no le cobren entonces nuevamente la sanción. Pero fíjense que ya le están cobrando. Antes de la 18-19, si usted no le habían proferido pliego de cargos, corregía y no había sanción. Pero ya con la 18-19, la DIAN está interpretando que aquí hay una sanción de tipo objetivo. Usted simplemente suministró información extemporánea, venga, calcule la sanción. Mire lo delicado que es no cumplir con la entrega oportuna de la información, aunque también va a ser problema cumplir con errores o no hacerlo, va a ser aún peor. Pero el hecho de ser extemporáneo está ya imponiendo una sanción del 3% sobre la información que dejaste de reportar. Entonces, ese es el punto frente a la corrección, en este caso voluntaria. Corrección en cuanto a qué, en cuanto a que presenta la información que no había presentado, porque aquí no estamos hablando de error de contenido. Y ese es el momento para decir que son 3 tipos sancionables y que esos 3 tipos sancionables se cobijan con el mismo tope de las 15.000 VTs. O sea que usted tranquilamente en un momento determinado puede estar incurriendo por lo menos en 2 de 3, porque usted usted es omiso cuando no presentó. Pero si usted es inexacto, puede ser también extemporáneo. Lo que no cuadra es que usted sea omiso y al mismo tiempo inexacto, porque o es lo uno o es lo otro. Que usted no puede decir que es inexacto si no ha presentado nada. Entonces, fíjense que ahí se pueden combinar por lo menos los literales B y C. El A no, porque el A se refiere a no presentar la información. Entonces, se podrían combinar el B y el C porque se puede corregir y puede presentar con errores después del plazo señalado. Entonces, ahí es donde usted tiene que combinar sanciones y sumarlas, y eso sí, establecer que no superen el techo de las 15.000
unidades de valor tributario. Vamos a ver ese mismo caso, pero en el evento en que la administración lo compele a usted a corregir. Supóngase que antes de eso a usted lo persuaden, es lo que llamamos los famosos oficios persuasivos. Señor fulano de tal, le recomendamos corregir su formato de información exógena ya que advertimos que allí hay un error. Pero ese no es un pliego de cargos, es un oficio persuasivo. O señor fulano de tal, hemos observado que durante el año tal usted no presentó información exógena debiéndolo hacer. Sírvase de presentarla dentro del término dentro de los próximos días, pero esto es un oficio persuasivo. Usted ahí puede corregir y lo hace voluntariamente, porque no lo están compeliendo, no le están instando con un acto administrativo que advierte sanción un pliego de cargos. Entonces, en ese caso, la sanción se podría corregir y volveríamos al mismo caso inicial. O sea, como no lo están compeliendo, usted puede corregir y liquidar principio de favorabilidad y reducir la sanción, si es el mismo evento, a los 15 millones. ¿Qué pasaría en el otro caso? Cuando ya de por medio hay un pliego de cargos. Es importante señalar en qué instancia administrativa estamos. Si estamos en un evento donde ya hay un pliego de cargos, entonces usted ya no puede decir que va a pagar la sanción, ¿no es cierto?, reducida de acuerdo a lo que ya tenía inicialmente, sino que cuando hay un pliego de cargos, entonces esa sanción de 150 millones de pesos se reduce al 50. O sea que ya no son 150, sino 75. Dice que ya usted no puede decir que son 15 millones, no. Ya se reduce a 75 millones. Pero le aplica el principio de favorabilidad en el mismo caso que hemos venido hablando, como decían los economistas, bajo las mismas condiciones, ceteris paribus, usted dice que ya entonces esos 75 lo puede reducir al 50, o sea, 37 y medio. Finalmente usted está hablando, con ocasión del pliego de cargos para el mismo caso, que la sanción pasa a 37 millones y medio. Pero ¿qué ocurre si usted deja pasar el pliego de cargos y deja que le llegue la resolución sancionatoria? Aquí la sanción se reduce al 70. Entonces, al reducirse al 70, es decir, esos 150 millones iniciales por el 70% le quedan 105, pero aún así sigue aplicando el principio de favorabilidad bajo el mismo escenario del 50%, o sea, de 52 millones y medio. Entonces, si miramos con ocasión de una corrección voluntaria, en términos normales, la sanción es de 150 millones de pesos. Si lo haces voluntariamente, lo puedes reducir hasta un 15%, hasta 15 millones de pesos. Si lo haces con ocasión del pliego de cargos, lo puedes hacer con una sanción de 37 millones y medio. Y si lo haces con ocasión de la resolución sancionatoria, entonces lo pagas en este caso 52 millones y medio. Si se dan cuenta, se cumple ese principio de progresividad de la sanción, porque si usted lo hace voluntariamente es un valor muy bajito, 15 millones, con relación pues a lo planteado inicialmente. Si lo haces con pliego de cargos, entonces te reduce a 37 y medio, pero ya se aumenta de 15 a 37, y si lo haces con resolución sancionatoria, pues ya no son ni los 15 ni los 37, sino 52 millones y medio. Y si nos vamos a ver, pues es muy cercano a la sanción que teníamos inicialmente. Y en todos esos casos aplica el principio de favorabilidad. Como para efectos de dar paso a las preguntas, yo quisiera simplemente señalar como conclusión que hay que actuar con mucha mesura, con mucha prudencia, con mucha sensatez a la hora de una situación de estas, porque si bien usted tiene herramientas para defenderse, inicialmente hablando con el principio de favorabilidad, de reducir la sanción, hay situaciones que se pueden prestar para discusión con la DIAN y tiene que ver específicamente con el literal B del numeral primero del 651. Es decir, me estoy refiriendo a las correcciones provocadas por un error en el contenido de la información. Y me refiero a él porque para la autoridad tributaria siempre va a dar lugar a aplicar la sanción del literal B del 651. Entonces viene la pregunta, ¿será que si yo me equivoco en el NIT y yo lo corrijo, por el solo hecho de haberme equivocado en el NIT del que reporto, entonces debo liquidar una sanción del 4% sobre el valor que reporté, a sabiendas de que el valor no está malo, sino que está malo es el NIT? ¿Y por qué me van a sancionar por un NIT sabiendo que el valor está bueno?
dirán muchos obligados. Entonces aquí es donde queda la inquietud. Usted tiene que evaluar con su equipo de asesores tributarios y jurídicos qué le conviene más a la empresa, si dar la pelea con una discusión en sede administrativa que seguramente usted va a perder, porque en sede administrativa usted alega con la misma DIAN, o irse a una discusión a los tribunales, donde ya usted con la DIAN son dos partes que están frente a un tercero, que es el juez. Entonces, en el análisis costo-beneficio, usted tiene que evaluar el impacto en razón del tiempo y de los recursos que tiene que invertir. A veces usted puede corregir una sanción en exógena que de entrada le da la mínima, pues usted que se va a poner a alegar ahí con la DIAN eso. Pierde más plata porque la cobra más el asesor que le va a evaluar el daño que el daño mismo. Entonces, usted tiene que evaluar eso. Ahora, si son datos importantes, hombre, es que yo me equivoqué en el NID, pero en el NID del formato 1001, y eso implica 120.000 millones de pesos de información. Pues yo ahí le aconsejo y le recomiendo que agote la discusión en sede administrativa, por más demorado que sea, y se vaya a alegar a los tribunales. O sea, que prepare una defensa técnica que le permita enfrentar esa discusión en los tribunales. Ya usted de entrada sabe que en sede administrativa no va a prosperar su pretensión, y que usted va a perder la discusión con la DIAN en sede administrativa, pero es importante acudir a la instancia de lo contencioso administrativo, seguramente, y claro, por el monto que estamos hablando, tiene doble instancia, o sea que usted iría en primera al tribunal y en segunda iría al Consejo de Estado directamente. Entonces sería mucho mejor para usted enfrentar esa defensa, amén de que hay jurisprudencia del Consejo de Estado bastante amplia que permite pues dar expectativas razonables de que el punto aquí es defender, y el argumento base y fuerte va a ser defender si hubo un daño provocado o no a la administración, en la medida en que usted pues corrigió a tiempo y puede demostrar, por ejemplo, la buena fe exenta de culpa, o puede probar que usted actuó diligentemente corrigiendo a tiempo, y que difícilmente se puede establecer pues una intención de provocar daño a la administración cuando se establecen unas circunstancias de este tipo de errores. Entonces, esa es la recomendación que yo hago, porque el análisis hay que hacerlo en cada caso y en cada empresa. Hay empresas que soportan una discusión de este tamaño porque tienen los recursos, tienen los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para enfrentar la discusión, pero hay empresas que no soportan ni siquiera una discusión mínima en sede administrativa porque no tienen cómo defenderse. Eso también tendría que ir en camino de señalar con qué armas contamos y si tenemos la posibilidad de dar una discusión de largo plazo. Eso es básicamente, Néstor y apreciados que están conectados en este webinar, lo que quería compartir con ustedes, y entonces ya quisiera pues abrir con Néstor los micrófonos para atender consultas, inquietudes, o no sé, Néstor, entonces ya retomar de parte tuya el control de la presentación. Muchas gracias, Wilmar. Muchas gracias por el seminario. Internamente nos han agradecido bastante los contadores la presentación del día de hoy. Les voy a compartir aquí pantalla antes de dar inicio como tal a las preguntas que ya nos han dejado ustedes en el chat que tienen a mano derecha. Para invitarlos, antes de iniciar las preguntas, los invitamos a nuestro próximo webinar. Es el próximo miércoles 11 de noviembre a las 9 de la mañana, y el tema va a ser logro nómina 100% en la nube. Entonces, no se les olvide inscribirse como tal. Internamente, pues nosotros les compartimos a ustedes el link. Pueden ingresar a la página de logro. Ahí van a encontrar ustedes los seminarios, el cronograma para que se puedan inscribir a los próximos seminarios, o ingresan a la página pues para solicitar el link para poderse inscribir. Wilmar, nos han dejado las siguientes preguntas. Clau dice, buenos días. Si la empresa le llegó una invitación de la DIAN para pagar la sanción por corrección extemporánea de la información exógena y no se responde en los 15 días que dan plazo, ¿qué pasa? Es que si estamos hablando de un oficio persuasivo, el oficio persuasivo nunca ha habido que contestar, ¿cierto? Lo que debe evaluar la empresa es si efectivamente incurrió en el hecho
analizar, como les decía en la parte de conclusiones, de qué estamos hablando. Si fue que la empresa fue extemporánea y pues claramente vio que la resolución tenía tal fecha de presentación y no la presentó a tiempo, pues ahí no, o sea, habría que liquidar la sanción, ¿cierto? Porque es un hecho claramente objetivo y usted tenía que presentar el 5 y lo presentó el 15, el 10 o el 20 o el otro mes, ¿cierto? Pero eso en cuanto al el planteamiento que hace Clau, porque si es efectivamente ya de error de contenido, es donde yo los invitaría a evaluar la posibilidad de dar la pelea en la discusión en sede administrativa e incluso la contenciosa. Pero es que usted cómo va a discutir algo que está muy claro y es la presentación de información por fuera de términos, a menos que usted considere que se puede dar la discusión y ya sería un argumento de defensa en cuanto a que usted no le produjo un daño suficiente al Estado como para que lo sancione en el monto que pretende sancionar. Caso en el cual lo invitaría a, si no la ha presentado, pues a presentarla inmediatamente y antes de que le profieran pliego de cargos. Siempre Muchas pensando gracias, en esa Wilmar. posibilidad, siempre pensando en esa posibilidad. Listo, Wilmar, muchas gracias. Con todo Bueno, gusto. nos hace Carlos Guevara Carrillo, dice, cuando se presenta la información exógena extemporánea, ¿aplican las mismas sanciones? Es que si nos vamos al literal, por ejemplo, al artículo 651, numeral primero, el solo hecho de presentar la extemporánea te va a liquidar una sanción del 3%. No sé si él se refiere a que puedan darse otras sanciones o a esa, porque de entrada ya estás incurriendo en extemporaneidad. Otra cosa es que además de esa puedas tener error de contenido, pero de entrada te están tipificando la extemporaneidad en los términos. Muchas gracias, Wilmar. Bueno, nos pregunta María Pérez, dice, buenos días, gracias por la capacitación, tengo una consulta. ¿Cuál es la base de sanción extemporánea para el formato 1001? ¿Solo los costos deducibles y no deducibles o también hay que incluir las demás columnas como retefuente o mayor valor de IVA? Es que esa es una de las consideraciones que genera la incertidumbre en la redacción de los literales. Porque fíjense que allí se habla de las sumas. Como les decía al inicio de la charla, el concepto de sumas es un concepto un tanto vago, un tanto poco preciso, es indeterminado. Y máxime, como ella lo menciona Marta en el formato 1001, donde encontramos varias columnas. Entonces, si el error de contenido, uno creería que si el error de contenido obedece a la columna de deducibles, pues tendría que partir de ahí la sanción. O que si el error de contenido tiene que ver con los descontables, pues está en relación con los descontables. Y así por el estilo, porque usted no lo pueden sancionar por dos veces por el mismo hecho. Entonces no podríamos decir que es simplemente el error de contenido de saga le sume todas las columnas, no. Y es ahí donde se va a prestar la dificultad para efectos de entender el criterio sancionador de la DIAN, porque indudablemente si la DIAN pretende corregirle, por ejemplo, el error en el NIT, no tendría sentido ni siquiera sumar ninguna de las columnas ni una sola, porque el error del NIT no es un error en la suma. Y eso es donde yo invito a la gente a replantear el tema de la liquidación de la sanción. Muchos que están haciendo en ese caso no están liquidando la sanción y se están preparando para una defensa en sede administrativa y en contenciosa, porque finalmente el formato 1001 es tal vez, yo me atrevería a decir que es el de mayor complejidad, porque allí están incorporadas muchas columnas como plantea Marta. Y entonces pretender la DIAN que va a establecer una sanción sumando columnas o sumando o tomando la de mayor valor simplemente a su criterio, a mí me parece que es un desconocimiento claro del principio de los principios elementales del derecho tributario, el de justicia, el debido proceso, y además de eso, pues a asumir la mala fe del contribuyente cuando la Constitución plantea todo lo contrario.
Muchas gracias, Wilmar. Bueno, son las 9:55. Vamos a continuar con las preguntas. Manuel Felipe nos pregunta, bueno, nos da una afirmación. Dice, en conclusión, es mejor un buen arreglo que un mal pleito. Eso nos dice Manuel Felipe Chizao. Sí, a veces es Nos necesario revisar esa parte, siempre. Nos dice Luz Marina, en materia tributaria para aplicar beneficios, ¿es obligatorio elevar la solicitud? Para aplicar beneficios, no, eso opera ipso iure. O sea, el 640 está planteado en esos términos y la reducción de la sanción está tipificada en el 651 también. De manera que no hay que elevar solicitud, sino simplemente una vez ocurra, eso sí, usted no eleva la solicitud para aplicar la sanción, sino para informar a la autoridad tributaria que corrigió en alguno de esos escenarios posibles. Entonces, si usted, por ejemplo, fue extemporáneo, la recomendación es que usted liquide e informe para que no le estén escribiendo, lo estén buscando, vea, usted no ha pagado. Pero no porque haya que hacerlo, sino como por facilitar el trámite también de interacción con la administración tributaria. Pero efectivamente la única manera que usted eleva la solicitud es cuando usted, por ejemplo, con ocasión del pliego de cargos o con ocasión de la resolución sancionatoria corrige. Porque si dice la norma, pues eleve la solicitud indicando que pagó, adjuntando el recibo para que cese la actuación administrativa. Gracias, Wilmar. Bueno, nos pregunta Jennifer Fierro, ¿cuánto tiempo después de la resolución sancionatoria puedo enviar el acta de los beneficios? Pero la norma le está dando el plazo de los 2 meses, ¿no es cierto? Pero obviamente la recomendación es que no se tome los 2 meses, que usted lo logre hacer casi que inmediatamente. Porque recuerden que la resolución sancionatoria, pues prácticamente ya va a dar pie a, pues, a que usted pueda responderla, pero al mismo tiempo a que usted no se demore mucho en caso tal de que usted pretenda seguir la discusión, porque tendría 2 meses para elevar el recurso de reconsideración. Entonces, fíjese que esos 2 meses van a ser muy importantes, porque si usted no hace uso del recurso y deja pasar los 2 meses, pues ya perdió, porque usted no va a poder acudir a la instancia contencioso administrativa. Usted no se va a poder ir en reclamo judicial. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos de procedibilidad en materia judicial en lo contencioso administrativo es que usted haya instaurado y haya hecho uso de los recursos de ley. Y si usted no hace uso de los recursos de ley, se está cerrando una importante salida en este caso, que es la discusión en sede contencioso administrativa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pilas se dejan vencer términos porque ahí sí, como se dice, se nos quema el pan sin ponerlo a hornear. Entonces, delicado el asunto. Gracias, Wilmar. Bueno, Jennifer Fierro nuevamente nos pregunta, si la empresa no posee ningún patrimonio, ¿la DIAN cómo procede a cobrar a la empresa ese tipo de sanción, ya que se encuentra en liquidación? Bueno, si ya está en proceso de liquidación judicial, imagino yo que me está preguntando la persona, pues entramos en el trámite ya de insolvencia. Y ya en el trámite de insolvencia respecto de sanciones, no olvidemos, porque aquí estamos hablando de sanciones, no de impuestos, la DIAN entra a ocupar el mismo lugar que ocupan los demás quirografarios. O sea, entra en el quinto orden. Eso no es que porque es entidad del Estado en tema de impuestos van a primera clase, no. Entra en la quinta clase y ahí le toca esperar. Y es más, se tuvo que haber notificado del proceso y haber hecho parte del proceso desde el inicio, bien sea en ley 1116 o en ley 560, dependiendo de la instancia en que estemos, pero ya si estamos hablando de tema de insolvencia, acuérdense que en el tema de insolvencia, las normas de insolvencia tienen preferencia de aplicación incluso sobre las normas tributarias, que es un caso pues muy sui generis, pero en ese caso habría que mencionar que la DIAN entraría como otro quirografario. Muchas gracias, Wilmar. Bueno, Diana Martínez nos pregunta, cuando se hizo la corrección de forma voluntaria antes de la notificación de la DIAN y no se hace el pago de la sanción, pero posteriormente la DIAN
envía un comunicado advirtiendo que observa una corrección de la información exógena, pero no un pago de la sanción correspondiente, podría en ese momento aplicar la reducción al 20% de que trata el parágrafo del artículo 651 del Estatuto Tributario, considerando que la corrección la hizo antes de que la DIAN lo notificara? Sí, como les decía anteriormente, hay que estar pendientes de que esa comunicación que le llega a la DIAN, evaluar de qué se trata. Si es un mero oficio persuasivo, obviamente le va a aplicar una corrección voluntaria. Si actúa, obviamente, antes de que proceda el pliego de cargos. Hay que identificar en qué etapa administrativa estamos, como decíamos en la presentación. Acuérdense que los actos administrativos, que en este caso nos van a tomar en cuenta para efectos de medir el tope y el monto de la sanción, básicamente es el pliego de cargos y la resolución sancionatoria. Entonces, si antes de eso no hay pliego de cargos, sino una invitación, un oficio persuasivo, pues obviamente nos vamos a poder acoger a la reducción del parágrafo del 651. Muchas gracias, Wilmar. Bueno, Lady Garzón nos pregunta, buenos días, en el artículo 640, numeral 2, habla de la reducción del 75%, siempre y cuando no se hubiese cometido la misma conducta dentro de un año, ¿yo no me podría tomar el 75%? Lo que pasa es que reducirla al 75, porque no es la norma, lo que pretende es reducirla hasta el 75, siempre y cuando se cumpla esa condición. Ese principio de favorabilidad se va a cumplir. ¿Qué es lo que yo advertía ahora en la presentación? Que para la DIAN, en el oficio 539 y en general en la doctrina, ellos plantean que si usted corrige, o mejor dicho, si usted incurre en cualquiera de los hechos sancionables relacionados en el numeral primero del 651, le suman como si fueran la misma sanción. Me explico. Usted en el año 2018 fue omiso. ¿Presentó la información? No, no la presentó, fue omiso. Y usted en el 2019 la presentó, pero la presentó con error de contenido. Si uno va y mira el principio de favorabilidad, cuando la norma le dice que en el año inmediatamente anterior no haya cometido la misma infracción, usted dirá, no, es que la sanción que yo estoy cometiendo en el 2019 es por inexacto. Es decir, literal B del numeral primero del 651. Y lo que me pasó hace un año fue por omiso, o sea, literal A del numeral primero del 651. En una interpretación hermenéutica sencilla, elemental y normal, además congruente, usted dirá que se puede aplicar el principio de favorabilidad y reducir esa sanción al 75%. Pero en la opinión de la DIAN, y es donde quiero recabar, la DIAN dice, no señor, usted no me puede aplicar esa reducción porque el hecho de que usted el año anterior haya sido omiso, para mi entender, está incurriendo en una irregularidad similar. Así este año sea inexacto. Entonces mire cómo para la DIAN en su interpretación, los tres literales caben en el mismo hecho, que yo no me puedo explicar cómo hace la DIAN para decir que tres colores diferentes son uno solo. Entonces aquí hay que distinguir cuál es el punible. Y el punible está previamente definido en el 651, numeral primero, tres escenarios diferentes. De manera que ahí hay que tener cuidado e identificar realmente cuál es la situación que presentó en el año o en los 2 años anteriores, para yo poder decir, aplico principio de favorabilidad. Porque si me voy con el oficio de la DIAN, pues en esa instancia todo me va a significar que no voy a poder acudir al principio de favorabilidad, porque para la DIAN todo es lo mismo y no todo es lo mismo. ¿Sí me hago entender? No sé si la persona está todavía en el webinar y de Sí, pronto... esperamos si ella no sí. es clara Vamos a hacer, listo, vamos a hacer las últimas preguntas, ¿sí?, para terminar el seminario el día de hoy. Bueno, nos pregunta Lau Farfán, dice, buen día, se hizo una corrección en el formato 5247, ya que se reportó una persona doble vez en el formato 1001 y 5247. ¿Debo liquidar sanción? Bueno, lo que pasa es que la información debió haber quedado en uno de los dos y no en los dos. O sea que lo que ella tendría que corregir sería
si no lo declaró en el 5247, si no lo informó ahí, y lo informó en el 1001, pues tiene que enviar el 5247 con ese dato y volver a enviar el 1001 sin ese dato. En posición de la DIAN tiene que corregir por ambos registros. Pero si ella envió el 5247 y lo que hizo fue repetir la información en el 1001, en este caso el error es solamente del 1001. Usted tendrá que reportar de nuevo sin ese dato. Tiene que evaluar qué fue lo que pasó ahí. Si fue que lo reportó doblemente, como ella dice, o puede darse el otro caso, que no lo reportó en donde era y lo reportó donde no era. Entonces, en ese caso, lo tiene que quitar de aquel donde no iba el dato y dejar el otro tal cual. Entonces, en uno y en otro caso, fíjese que la sanción podrá ser diferente. Porque si es el primer caso, es decir, ella no lo incurrió, no lo reportó en el 5247 y por error lo reportó en el 1001, entonces la sanción la tendría que cuantificar sumando los dos registros. Pero si ella lo reportó en los dos formatos, lo que tendría que hacer es eliminarlo del 1001 y en ese caso la sanción es solamente por el registro que elimina el 1001, porque el otro está bien. Eso es lo que tiene que evaluar. Muchas gracias, Wilmar. Bueno, Wilmar, yo también quería hacerte una pregunta, ¿sí? Personalmente yo estuve en la DIAN, ¿sí? ¿Sí? Y en las reuniones que estuvimos con facturación electrónica, ellos nos hablaban de que la información exógena, ¿sí? Iba a estar por 3 años más, ¿sí? Que en 3 años, pues ellos iban a evaluar, ¿sí? Si la desmontaban o no, ¿sí? Por lo que las empresas, al estar ya facturando electrónicamente, al estar reportando, pues el documento soporte y demás información que ellos van a solicitar, pues ya no habría necesario, pues, de reportarla nuevamente porque se está duplicando, pues, la información. Facturación electrónica versus lo que se reporta. ¿Tú qué consideras o qué opinión nos da respecto a ese tema? O sea, pues la DIAN dice que en 3 años va a evaluar si lo va a desmontar. Entonces, en este caso, que si lo desmonta, las sanciones pues ya no habrían. ¿O qué proceso aplicaría en el caso de que las desmonte? Bueno, yo la verdad, y para serte muy honesto, Néstor, yo poco confío en las promesas de la DIAN. Son como promesas de amor de juventud. Te amo para toda la vida y el amor le dura un mes. Entonces, este tema no lo veo yo tan claro, porque de todas formas el 651 siempre va a estar ahí. ¿Y sabes por qué? Porque incluso está planteada la sanción cuando en facturación electrónica tú no reportas la información que debe ser, te aplican la del 651. Cuando tú no envías información de grupo económico, te aplican la del 651. Cuando de pronto tú no reportas el deber de informar en un requerimiento ordinario que te piden información, te vas al 651. Entonces, mira que ese 651 va a estar ahí. Ahora, el tema es si con la facturación electrónica se pueda resolver la cantidad de información que se pide, por ejemplo, en exógena, no creo, porque el tema de facturación electrónica te va a resolver el tema del ingreso, que va a ser costo o gasto, pero te va a dejar por fuera otros elementos. Entonces, básicamente información patrimonial, información de contratos de mandato, información de consorcios, de acuerdos de colaboración empresarial, de ejecución de presupuestos o de acuerdo de interadministrativo entre entidades estatales. Hay mucha información que la pide la misma información exógena, la misma información que reportan cámaras de comercio, notarios, entidades financieras, en fin, del sector judicial a través del Consejo Superior de la Judicatura. En fin, yo creo que la información exógena como tal es bastante amplia. Que pensar que el tema de electrónica lo va a reemplazar, yo lo veo más como una promesa de cumbiambera, como dice la canción, porque como todo el mundo está metido en el cuento de facturación y los empresarios están quejándose por los costos de implementación y los costos de transacción, entonces de pronto la DIAN les manda ese mensajito con ojito, haciéndole guiño al ojo, para decir, no, venga, es que yo le voy a quitar la exógena. No lo veo tan claro, la verdad, Néstor, y habría que, como dicen los abuelos, amanecer y veremos, pero yo no lo veo tan claro.
Muchas gracias, Wilmar. Bueno, aquí a todos los asistentes les estamos compartiendo la información de campo tributario. Entonces, para que nos cuentes, Wilmar, ¿qué servicios son los que tú prestas? Gracias, Néstor. Pues campo tributario nace como una solución a problemas de orden tributario y contable. Nosotros nos enfocamos básicamente en prestación de servicios de revisoría fiscal, auditoría externa, auditoría forense, dictámenes periciales, pero también hacemos acompañamientos en la elaboración de declaraciones de renta naturales y de jurídicas, hacemos acompañamiento en respuesta a requerimientos de información de entidades estatales del orden nacional o municipal, incluso atendemos acompañamiento de discusión de litigios en sede contencioso administrativa. Atendemos también procesos de liquidación y procesos de insolvencia de tanto de personas naturales o jurídicas, comerciantes o no. Y pues en general la auditoría y emisión de conceptos y en general acompañamiento de carácter tributario a personas naturales y jurídicas. Esa es nuestra razón de ser, con altos estándares pues, de calidad de trabajo. Un equipo interdisciplinario me acompaña, entre abogados, contadores, básicamente administradores, para atender esas necesidades en estas materias a todos nuestros posibles clientes. Muchas gracias, Wilmar. Bueno, a los asistentes, invitarlos como tal al seminario de la próxima semana. No se les olvide inscribirse, aprovechar las promociones, de vincular a aquellos contadores que conozcamos. Van a tener unos beneficios adicionales como tal para inscribir. Le dejamos también aquí, les compartimos los teléfonos nuestros para que ellos nos puedan escribir al correo electrónico. No se les olvide que el material o la grabación de este seminario les va a llegar a su correo electrónico, lo mismo que el certificado de asistencia. Muchas gracias, Wilmar, por la asistencia al día de hoy. Muy agradecido. Internamente nos han felicitado, pues, muchas gracias por estos eventos, por esta participación. Vamos a realizar más seminarios, entonces, para que les respondamos esas preguntas que quedaron sin resolver. Entonces, muchas gracias, Wilmar. Entonces, no sé si tengas algo adicional para finalizar el día de hoy. Agradecimientos enormes a ti, Néstor, a Marlene y a todo el equipo de Logro. Y pues una recomendación final, en lo posible, traten de ajustar sus cronogramas de trabajo para que puedan presentar la información antes del vencimiento del plazo y corregir antes del vencimiento del plazo, porque es la única oportunidad que tendrían de no liquidar sanción y evitarse una discusión enorme con las autoridades tributarias o con irse a lo contencioso administrativo. Esa es una salida. Y como ya la resolución 70 fue expedida, ya sabemos los plazos para el año 2021, entonces es preferible, digamos, incurrir en un gasto adicional de contratar personal de apoyo si se requiere, pero garantizando que la información pase bien y o en lo posible sin error. Eso es difícil, sobre todo con el resumen de todo un año, pero es una alternativa que plantea el mismo artículo 651 y que valdría la pena tener en cuenta. De nuevo, muchas gracias, Néstor. Muchas gracias, Wilmar. A todos y bueno, sí. hasta una próxima. Aquí nos está hablando en Uribe, dice que sería bueno que se hablara en algún momento de la CESAL, ¿sí? Pues para que si conoces algún tema de este tema de la CESAL, que se pueda tratar más adelante. Hay que hablar en los aspectos tributarios, contables, sobre todo con los cambios que trajo, ¿no? La 18 y 19, el tema de la actividad meritoria y las condiciones para pertenecer a la ISAL, para continuar en la ISAL, y que efectivamente cada año se tiene que mirar. Es un tema interesante en eso que sería bueno lo revisáramos con Marlene, porque ahorita el otro año en enero empezamos a mirar requisitos para permanencia en ISAL. Entonces sería interesante una charlita, muy, muy buena la observación que nos hace. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Que tengan un buen día y no se les olvide inscribirse al seminario. Ingresan a la página de Logro, www.logro.com, Logro con doble G, y ahí se pueden inscribir como tal al seminario. Muchas gracias, Wilmar. Que tengas un buen día. Hasta pronto. Muchas gracias, feliz día.